Hablaremos de presagios. Atención, amigos, ¿eh? Son empecemos por decir lo que las autoridades cristianas opinaban al respecto, ¿no? Aseguraban y aseguran que no se debe atribuir un significado a cosas tales como el movimiento involuntario de una mano, a la tos de un hombre, al encuentro con un animal, pero en realidad esos eran consejos clericales de los cuales muchos no hacían caso. Y en la Edad Media, por ejemplo, los viajeros, al ver pasar de izquierda a derecha una corneja, no una coneja, una corneja, esperaban hacer un buen viaje. O una corneja graznando que pasa de izquierda a derecha. Pues tendremos un buen viaje, decía. Cuando se llegaba a casa de un enfermo, si el caminante encontraba una piedra en el camino, la daba vuelta y se fijaba si había debajo de ella algún animal vivo. Si encontraba un gusano, cualquier insecto, pensaba que era presagio de que el enfermo sanaría. Si no encontraba nada, lo cual era lo más frecuente, el enfermo moriría. Tal vez por eso la mayoría de los enfermos de la Edad Media morían. Solo por la escasa población de animales debajo de las piedras de los caminos. Incluso los médicos, antes de estudiar medicina, preferían repartir insectos en la parte de abajo de las piedras de los caminos que conducían a las casas de los enfermos. Los que acompañaban a Carlomagno, digo en otro presagio, eran enormemente sensibles y supersticiosos. 3 años antes de la muerte de Carlomagno, aseguraban que había comenzado a manifestarse una infinidad de signos excepcionales que no dejaban lugar a ninguna duda acerca de la proximidad de la muerte de Carlomagno. Y todo el séquito de Carlomagno ya tenía para sí que el instante decisivo de la muerte de este hombre era inminente. Parece que apareció una mancha en el sol. Parece que además un pórtico que se había derrumbado les dio a entender también de algún modo la inminencia de una muerte. Se incendió un puente en Maguncia. Hubo un accidente de equitación. Una inscripción honorífica presentaba muy deteriorada la palabra príncipe. Se había borrado. ¿Qué pensaron los tipos? Che, se nos muere Carlomagno. Sí. El mismo Carlomagno no hizo caso de aquellos presagios. Me dirá de qué manera podía hacer caso de los presagios. Bueno, muriéndose, por ejemplo. Claro. Pero él no, consideró estos signos con desprecio, fingió creer que no aludían a él, decía debe ser para algún otro esto. Sin embargo, eso no impidió a Carlomagno que tomara la precaución de hacer un testamento, por si acaso. Poco después de las señales, casi como certificando la perspicacia de algunos, Carlomagno murió. No se establece si aquellos presagios continuaron después de la muerte de Carlomagno. Si siguieron derrumbándose puentes en Maguncia y borrándose la palabra príncipe de una inscripción honorífica. Hubiera sido interesante que los presagios continuaran después de cumplirse aquello que presagiaban, como un énfasis innecesario. Pero no sabemos si continuaron, o en todo caso, si es que continuaron, empezaron a no prestar atención a estos presagios, que ya serían postsagios, más que presagios. Pero le regalo esta idea, la idea de presagios que continúan después de suceder aquello que se presagiaba. Otra cosa que anunciaba la mala fortuna en la antigüedad eran los tropiezos. Cuando Julio César desembarcó en Jadumetum, en África, tropezó y se cayó de cara al piso, se cayó. Se produjo al respecto un intenso debate entre los generales para desdeñar o no aquello que era una señal del cielo. Finalmente decidieron quedarse en el África.
no le fue tan mal. Conquistaron Egipto y destronaron a Ptolomeo. Mirá si no se hubiera caído, podría decir uno, ¿no? Otro tropiezo inicial muy célebre fue el de Guillermo el Conquistador, cuando desembarcó en Inglaterra, que se cayó de trompa al suelo. Guillermo el Conquistador fue el que conquistó Inglaterra en 1066. Bueno, cuando el tipo se morfó el barrito, todos dijeron que era un mal presagio. Guillermo tranquilizó a las tropas y advirtió que había decidido tomar aquella tierra inglesa con la frente y ambas manos, que por eso se había caído. Sin embargo, un poco más tarde, Guillermo el Conquistador se cayó de su caballo y muchos que se enteraron indirectamente del proceso dijeron que también era una mala señal, pero esa vez tuvieron razón. Incluso cuando estaban comentando que aquella era una mala señal, vino un mensajero a decirles que Guillermo había muerto. O sea que era la peor de las señales. Y era señal de algo que quizás ya había ocurrido cuando recibieron la señal, pero bueno. En lo que quién sabe si tenían razón, de cualquier modo, es en establecer una relación de causa y efecto entre la caída y la muerte. Tenían razón cuando decían, este se va a morir. Efectivamente se murió. Pero no si es que decían, se va a morir en virtud de la influencia de las caídas del caballo sobre el futuro. Y ahí está la cosa. Y ahí está la cosa, ¿no? Ya hemos hablado extensamente de la causa y el efecto, que es una cosa, y la coexistencia de dos sucesos, que pueden coexistir sin que exista entre ellos una relación de causa-efecto. ¿Seguro? Es decir, si a usted le clavan un puñal en el corazón, se va a morir. Y entonces, ahí, evidentemente, una relación de causa-efecto, ya que la destrucción del corazón impide que se siga bombeando sangre, etcétera, etcétera, y usted muere. Ahora, en cambio, decir que si una lechuza chista y es de mal agüero, alguien se va a morir, y después resulta que usted se muere, y siempre yo. me sirvió que le dije que era de mal agüero a la lechuza. Bueno, ahí no existe una relación de causa. En lógica se le llama la falacia de la causa anterior. ¿Sí? Bien, claro. No es tan percibido esto por algunos comentaristas deportivos. Ajá. Que dicen, por ejemplo, bueno, en los últimos 20 años Quilmes nunca le ganó al Chelsea. Y está jugando ahí, dice, luego no le va a ganar. Pero eso no sería nada, porque hasta podríamos pensar que lo que acostumbra ser debe ser, que eso denota una superioridad histórica que sí, por ahí puede ser tenida en cuenta. Ahora, si vos me decís que cada vez que llovía o cada vez que el arquero de Racing se llamaba Agustín, o tenía un nombre que empezaba con A, sí, Racing no le pudo ganar a San Lorenzo, o que nunca un técnico arquero consagró campeón a un equipo en Argentina, no estás diciendo nada. Ah, ¿no era así? ¿Eh? Ah, yo pensaba que era así. No diciendo nada. Porque, entonces, ¿para qué contratan arqueros como técnicos? Yo me lo pregunto también en otro orden Sí, de cosas. claro. sí. Pero no creo que haya una relación de causa-efecto entre el haber sido arquero y que el equipo que vos dirijas no salga campeón. Claro. Y sin embargo, se sobreabunda en esa clase de detalles. Y lo que es peor, algunas personas a las que les pagan por conducir un equipo de fútbol, insiste con eso. Entonces, va a la cancha un fulano, Claro, yo y soy tu arquero y mi nombre equipo empieza con gana, y entonces lo invitas a que vaya el domingo siguiente. Ah, pará. Ah, claro. Ah, esperá. Yo temblaría ante un profesional de esa naturaleza. Imagínense, uno va al médico y el tipo te va a operar y dice, por suerte me puse los calzoncillos verdes
que son los que me dan suerte para operar, No se me muere. murió ninguno con este calzoncillo. Claro. Sí, lo Si hubiera criticaron. traído el violeta, otro gallo le cantara. Ah, sí, critican a algunos entrenadores porque se ponen una corbata de un color que justo coincide con el del contrario y ese tipo de cosas. ¿Vio? Hace poquito pasó Sí, eso. sí, también. Bueno, pero eso puede ser Superstición. una molestia por una exhibición de unos colores que tienen una Sí, pero hay una cosa significación. que a veces puede ser peligrosa porque veo que estas cosas se dicen y no todo el mundo escucha de la misma manera. Hay un dato que se da casi siempre que es, en los últimos 5 partidos que fulano dirigió a tal equipo, no ganó nunca. ¿Sí? Cada vez que fulano lo dirigió contra tal equipo que juega hoy, perdió. Me llama mucho la atención. ¿Qué cosa, amigo? Bien. Ujú. Vamos a continuar con esto. De mal agüero era, como todo el mundo sabe, que hubieran 13 personas en una reunión. Esta creencia se basaba probablemente en las 13 personas que habían participado de la última cena, ¿no? La ulterioridad fue más bien tremenda. Y estaba tan arraigada esta creencia que en París existía en el siglo XVII, incluso en el XVIII, una institución llamada los 14, que eran unos caballeros que estaban a la noche, de las 5 de la tarde hasta las 9, arreglados y dispuestos para ir a cualquier cena en donde hubieran quedado 13. Te quedaban 13, entonces los llamabas a los 14 y decían, miren muchachos, somos 13, mándame uno. Sí, laburaba uno de 14. Exactamente, y mandaban al 14º. Eran personas de mucha experiencia, de buena presencia, y se alquilaban para cualquier reunión. Otra creencia era que el estornudo era presagio de muerte. Dicen que la costumbre de contestar al estornudo ajeno con un buen deseo, ¿no? Salud, Jesús, yo qué sé, nació por lo siguiente. Estornudar fue alguna vez signo de enfermedad epidémica y mortal. Parece que en tiempos del pontificado de San Gregorio, el aire estaba lleno de una podredumbre tan nociva que el que estornudaba moría inmediatamente, moría. Por eso el Papa estableció una forma de rezo que se aplicaba a las personas que estornudaban para prevenirla de los efectos fatales. Pero hay otra historia rabínica que es mucho mejor que esto. Esta historia cuenta que Yahvé ordenó poco después de la creación que todo hombre vivo debía estornudar una vez en su vida y que el mismo instante de ese estornudo era el de su muerte, ya que ahí su alma debía partir sin ninguna demora. Es decir, el que estornudaba moría. A Jacob no le gustó de ningún modo esta forma tan precipitada de dejar el mundo y le pidió a Dios el favor de que los hombres fueran exceptuados de ese carácter único del estornudo, que pudieran estornudar tantas veces como quisieran sin caer redondos. El ruego fue oído y desde entonces las personas estornudan sin morir, salvo aquellas que por casualidad justamente mueren a la salida de un estornudo, que son las menos. Según algunos, entonces no fue Gregorio el que puso el deseo de salud ante el estornudo, sino que quedó instituida la costumbre ya desde los tiempos de Jacob. Digamos, para terminar, que Napoleón era experto lector de presagios. Cuenta Constant, que el mayordomo de Napoleón, que Bonaparte cuidaba con celo extremo los espejos. Y cuando en su campaña trasladaba algún espejo, para que no sufriera ninguna rotura, los ponía en el mismo carro en que viajaba él, y lo cuidaban con mucha prolijidad, porque estaba convencido de que un espejo que se rompía era ciertamente un mal presagio. También mandaba soldados a matar lechuzas, para que su comitiva no se encontrara nunca con lechuzones. Así que unos tipos iban adelante, dele y dele cazar lechuzas, para que después las lechuzas no anduvieran chistándole a uno. ¡Shh! ¿No? Cruz Diablos, una gran 7, todas esas cosas. Bueno, así que había todo un batallón de espantadores de lechuzas. Cambio lechuza portero. En una oportunidad, durante una de sus campañas en Italia, se le rompió el vidrio del retrato de Josefina. Él llevaba el retrato. Josefina estaba en París. Y Napoleón tuvo miedo y no descansó hasta que Josefina viajó hasta donde él estaba, para custodiarla ante posibles desgracias. Así que allá viajó Josefina, 2000 kilómetros a caballo, nada más que para tranquilizarlo al tipo al que se le había roto el vidrio del retrato. Bueno, estas son
algunas de las supersticiones relacionadas con presagios, Rolón. Pero yo quiero decir que a mí me gusta mucho el presagio en la obra artística. Usted empieza a leer un libro y sucede algo que debe alertarlo, despertar su alarma, e incluso hacer resucitar el agrado cuando lo presagiado sucede. Un cuervo deja caer una herradura sobre una esquina. Te dice, bueno, ahí hay una mezcla de buena y mala suerte. No es un buen presagio porque los mejores son los que predicen una conducta o un suceso contundente, pero bueno, un cuervo solo. Usted está viendo una obra de teatro y un tipo velado pasa en el fondo del escenario, y al terminar la obra, en el último acto, este sujeto velado revela su identidad del modo más inesperado. Bueno, había sido un presagio artístico, un anticipo de lo que iba a ocurrir, un acorde. Bueno, puede ser el nombre de un médico que se llama de un modo curioso, como aquella historia verdadera, por cierto, de la muerte de Catalina de Medici, ¿no? A quien un adivino le dijo que iba a morir en las proximidades de Saint-Germain. Entonces, primero eludía vivir cerca de Saint-Germain, pero además, cada vez que se sentía enferma, se alejaba muchísimo más, ¿no? Ya anciana, Catalina estaba enferma, pero muy lejos de Saint-Germain. Se consideraba a salvo y vino un médico, la atendió, la tipa se sentía mal y el médico la atendió con muchísimo afán. Y ella estaba agradecida por las atenciones del médico y le preguntó cómo se llamaba. Y él le dijo, Saint-Germain. Y ella murió. Insisto. Primero, no sé si es cierto. Y segundo, bueno, es lo que se llama la intersección de dos líneas causales. Sí. Pasás por una esquina y se cae una cornisa. Bien. Acá hay varias líneas causales, pero bueno, por ahí son falsas o inventadas. Bueno. ¿A quién quiere dedicar esta charla? Aristóteles decía que había 3 clases de proposiciones: las verdaderas, las falsas y las que decían que algo iba a pasar. Pero no era un chiste, es verdad, ¿no? Pues, dale. Bueno, yo voy a dedicar a los que escriben este tipo de historias y lo hacen bien, Alejandro, para generarnos algún placer intelectual que tenga que ver con esto del arte, a pesar de que yo, como usted, no creo que estas cosas sucedan así. Yo cuando le cuento una anécdota que está demasiado bien cerradita, uno tiende a desconfiar, ¿no? Y después, si me permite usted, aquellas personas que estudian mucho y se capacitan mucho para no tener que depender de los calzoncillos verdes cuando van a operar. Está bien, claro, claro. No, odio esos músicos que están reclamando ciertas conductas para convocar a la buena suerte. Sí. Porque si no, las grabaciones no salen. No salen cuando se toca mal, flaco. Cuando se estudia poco. No hay que... A veces le atribuimos al presagio una relación de causa-efecto que no tiene. Pero a veces a una relación de causa y efecto le llamamos presagio. Es como si a una cara de estúpido le llamáramos presagio de que nunca se va a poner de novio. Sí, o usted sale con una dama, digamos, y hace 2 o 3 días la vio y la mina le dio poca bolilla. Usted dice, claro, tengo un presagio, me no, parece que no me es va a un dejar. Presagio, no es una premonición. Claro. Es un... ahí sí hay una relación de causa-efecto, Sí. que generalmente ocurre, salvo alguna clase de ignorancia, cuando una mina le ha dado poca bolilla o lo ha mirado con antipatía. Bueno, que si le demuestra antipatía, probablemente la sienta. Sí, sí. De todos modos, está el azar, hay un componente de azar. Y la gran pregunta que alguna vez trataremos de contestar es si el azar es verdaderamente algo que ocurre por una ignorancia total o parcial, o si es un derecho de la naturaleza.
Vamos a escuchar el tango que se llama Después, ya que el después es lo que viene a refutar o a confirmar el presagio. El tango Después será interpretado por nuestra compañera de tareas, doña Ruth Ataguille, acompañada por otro querido amigo que es Fernando Marzán. Parece que además un pórtico que se había derrumbado les dio a entender también de algún modo la inminencia de una muerte. Se incendió un puente en Maguncia. Hubo un accidente de equitación. Mala señal. Una inscripción honorífica presentaba muy deteriorada la palabra príncipe. Se había borrado. ¿Qué pensaron los tipos? Che, se nos muere Carlomagno. Sí. El mismo Carlomagno no hizo caso de aquellos presagios. Me dirá de qué manera podía hacer caso de los presagios. Bueno, muriéndose, por ejemplo. Claro. Pero él no, consideró estos signos con desprecio, fingió creer que no aludían a él, decía debe ser para algún otro esto. Sin embargo, eso no impidió a Carlomagno que tomara la precaución de hacer un testamento, por si acaso. Poco después de las señales, casi como certificando la perspicacia de algunos, Carlomagno murió. No se establece si aquellos presagios continuaron después de la muerte de Carlomagno. Si siguieron derrumbándose puentes en Maguncia y borrándose la palabra príncipe de una inscripción honorífica. Hubiera sido interesante que los presagios continuaran después de cumplirse aquello que presagiaban, como un énfasis. Hablaremos de presagios. Atención, amigos, son empecemos por decir lo que las autoridades cristianas opinaban al respecto, ¿no? Aseguraban y aseguran que no se debe atribuir un significado a cosas tales como el movimiento involuntario de una mano, a la tos de un hombre, al encuentro con un animal, pero en realidad esos eran consejos clericales de los cuales muchos no hacían caso. Y en la Edad Media, por ejemplo, los viajeros, al ver pasar de izquierda a derecha una corneja, no una coneja, una corneja, esperaban hacer un buen viaje. O una corneja graznando que pasa de izquierda a derecha. Pues tendremos un buen viaje, decía. Cuando se llegaba a casa de un enfermo, si el caminante encontraba una piedra en el camino, la daba vuelta y se fijaba si había debajo de ella algún animal vivo. Si encontraba un gusano, cualquier insecto, pensaba que era presagio de que el enfermo sanaría. Si no encontraba nada, lo cual era lo más frecuente, el enfermo moriría. Tal vez por eso la mayoría de los enfermos de la Edad Media morían. Solo por la escasa población de animales debajo de las piedras de los caminos. Incluso los médicos, antes de estudiar medicina, preferían repartir insectos en la parte de abajo de las piedras de los caminos que conducían a las casas de los enfermos. Los que acompañaban a Carlomagno, digo en otro presagio, eran enormemente sensibles y supersticiosos. 3 años antes de la muerte de Carlomagno, aseguraban que había comenzado a manifestarse una infinidad de signos excepcionales que no dejaban lugar a ninguna duda acerca de la proximidad de la muerte de Carlomagno. Y todo el séquito de Carlomagno ya tenía para sí que el instante decisivo de la muerte de este hombre era inminente. Parece que apareció una mancha en el sol.